Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tratamos un capítulo muy especial ya que vamos a hablar del dolor y su percepción, ¿vale? Hay personas que diariamente lo están pasando muy mal por el dolor, por lesiones, por cualquier causa y creo que este podcast está dirigido a ellos y les puede ayudar bastante. No obstante, no solo para ellos, si eres padre de niños y quieres que, digamos, se eduquen de una manera lo más sana posible, también puede ser interesante, ya que sí que es cierto que el dolor puede ser algo cultural, ¿vale? De aquí quiero empezar dando las gracias por el feedback que estoy recibiendo constante por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube y apreciarlo, ¿vale? Porque sí que es cierto que, digamos que yo con Emotion Me no me llevo nada, ¿vale? De hecho, es un proyecto que no es gratis, que no me cuesta dinero, no hablando ya solo del equipo, sino de muchas veces viajar para colaborar con personas excelentes, pues realmente que es complicado, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias porque tu apoyo es gasolina. Vamos a hablar del dolor, la percepción del dolor. Hay un libro que se llama Explain the Pain, explicando el dolor o entendiendo el dolor en castellano, que es de Lorimer Moseley, que te desarrolla un poquito que muchas veces el dolor es una percepción que tenemos a diversos estímulos, pero nosotros a nivel cultural asociamos que el dolor es algo malo, ¿vale? Y es que realmente el dolor no es algo malo, ¿vale? El dolor es como el miedo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que no es malo tener miedo, ¿vale? El miedo es un estímulo que está hecho para que tú sobrevivas. El dolor es igual. El dolor es un estímulo que está hecho ¿para qué? Para que no sigas haciendo algo que no te va a hacer bien. Pero también es cierto que nosotros a nivel cultural tenemos un umbral de dolor muy bajo, ¿vale? Muchas veces no nos han enseñado lo que es la curva del dolor y cuando no nos han enseñado la curva del dolor o cuando no sabemos lo que es la curva del dolor, cualquier estímulo que no nos gusta nos hace que nos paraliza. Y yo creo que es muy interesante, ya que en muchos podcasts estamos desarrollando la idea de que no importa lo que te pasa, importa cómo te lo tomas. Muchas personas lo están entendiendo. Vamos a aprovechar un poquito esta corriente para desarrollar este tema. Siguiendo un poquito con la línea, sabemos que, por ejemplo, hay personas que cuando les suceden cosas que no son agradables a nivel cultural, salen adelante. Cuando pierden un trabajo, hay personas que caen y otras que salen adelante más reforzadas. Hay personas que cuando lo dejan con su pareja caen y otras que salen más reforzadas. Hay personas que repiten curso y caen y otras que salen más reforzadas. Y es que todo al fin y al cabo son percepciones que en un principio pues las puedes tomar de una manera y otras puedes tomar de otra, pero tú al fin y al cabo decides cómo te afecta. Quiero hablar de muchas veces de los niños, ¿vale? Y es que los niños, ¿vale?, reciben una percepción en función de los padres o de los tutores. Si tienes primos pequeños, hijos, sobrinos, te darás cuenta de que cuando se caen al suelo hay dos tipos de reacciones y es que si tú no los miras, los niños se levantan y siguen jugando. Pero, ¿qué es lo que hacen siempre? Mirar alrededor, buscar la mirada y ¿qué te ha pasado, pequeño? Y ahí es cuando el niño se pone a llorar. ¿Te has hecho daño? Y se pone a llorar. ¿Me explico? Pero cuando tú no les miras o le dices, venga, arriba, el niño arriba y a seguir jugando. Lo que quiero decir con esto es que si esto lo hacemos una vez, puede reforzar una conducta para que el próximo día el chaval tenga una tolerancia al dolor aún más alta. Pero si ya de primeras le enseñas a que cada vez que te caes lloras, lo que estás haciendo es que su umbral de dolor esté cada vez más bajo, de que perciba que caerse es doloroso. Pero caerse es tan doloroso como tú lo entrenes. Hay personas que caer al suelo les puede hacer mucho daño y hay personas que se tiran al suelo y se levantan, se tiran al suelo y se levantan y como dice una frase que me gusta mucho, dice así, si la vida te tira al suelo, haz un burpee. Sigamos con esto. Para que muchas personas lo entiendan, vamos a poner un ejemplo, y es el umbral del placer. Te habrá pasado que si has tenido relaciones pues, cuando tienes 16, 17, 18 años, te excitas
con el mínimo contacto, ¿no? Tú tienes un novio, tienes una novia y cada vez que te toca, pues te pones nervioso, te excitas, etc. Cada vez necesitas más estímulo para excitarte, pero te sigues excitando, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre algo que cada vez necesitas más estímulo para recibir el mismo placer. Si llevas con una pareja mucho tiempo, por ejemplo, llevas 2, 3, 5 años, te darás cuenta que cuando te tocaba, en un principio te excitaba muchísimo, te ponía muy nervioso, muy nerviosa, pero según iba pasando el tiempo, lo mismo que te hacía, cada vez te producía menos efecto, haciendo que cada vez tuvieras que probar cosas nuevas para sentir el mismo placer. Te pasará que si empiezas una relación o empiezas con alguien, pues vas a tener un nivel de excitación alto, un nivel de placer alto con cualquier estímulo. Bueno, pues lo que queremos entender es que, al igual que el placer tiene un umbral y con la práctica necesitas más tiempo para producir ese placer, con el dolor pasa exactamente lo mismo. De hecho, me gusta poner un ejemplo y es, por ejemplo, los baños de agua fría, ¿vale? Ya sabemos que al final esto es hormesis, ¿vale? Yo me acuerdo cuando empezaba con 8 grados, que 8 grados me parecía una locura. O sea, yo me metía en la piscina con 8 grados y decía, uff, qué frío. De ahí pasaba a 6 grados y decía, uff, qué frío. De ahí pasaba a 4 o 3 grados, uff, qué frío. De ahí a 2, 0 grados, uff, no puedo más, hasta llegar a menos 3 grados. Evidentemente, haciéndolo de manera progresiva, pues no me puse enfermo y era capaz de tolerarlo sin problema. Evidentemente, no era agradable, pero os aseguro que si hubiera empezado con menos 3 grados me hubiera puesto enfermo de primeras. Lo que quiero decir con esto es que si de manera progresiva te vas adaptando a ciertos estímulos, vas a poder controlarlos y adaptarte a ellos sin problemas. Lo mismo, por ejemplo, puede ser con el ácido láctico, ¿vale? Hay deportistas de alto nivel, por ejemplo, atletas o velocistas, incluso crossfitters, que tienen una tolerancia al ácido láctico muy grande, que han desarrollado con la práctica, ¿vale? Cada vez toleran más el ácido láctico y pueden mantener intensidades más altas más tiempo. ¿Qué es lo que cambia con ellos? La adaptación, ¿vale? La percepción, ¿vale? Hay personas que a lo mejor son muy fuertes, pero tienen una tolerancia a la fatiga o al esfuerzo muy bajas, que con el tiempo, con la práctica, pueden ir aumentando y subir su nivel. Realmente no mejora tanto la contracción de fibras musculares o la adaptación al sistema nervioso, pero sí que adapta un poquito lo que tu cuerpo o tu mente puede tolerar. Por eso es muy importante entender este concepto. Realmente recuerda que los estímulos que no conocemos, recuerda, el placer cuando tú no lo conoces, al principio te afecta más. El dolor cuando no lo conoces, al principio te afecta más. Y sí que es importante buscar una solución. Vamos a hablar del umbral del dolor, vamos a hablar de la curva del dolor. ¿Qué es la curva del dolor? Bueno, pues la curva del dolor es lo siguiente. Vamos a imaginarnos una línea constante en la cual trabajar te produce dolor, ¿vale? Pero no te produce más dolor. Simplemente te produce un dolor conocido. Bueno, pues lo que recomendamos desde el podcast es que trabajes en esa curva, entendiendo que si no va a más, estás en zona segura. Pero que si vas a más, te puedes hacer daño, te puedes lesionar, ¿vale? Muchos profesionales siempre recomiendan el hecho de trabajar sin dolor, y sí que es cierto que tiene mucho sentido, pero sí que es cierto que, por ejemplo, profesionales como Lonnie Mosley, reconocidos a nivel internacional, ¿vale? Por años de trabajo en rehabilitación de lesiones, de hernias, problemas de espalda, problemas de hombro, problemas de rodilla, con diversos traumas, diversas causas, nos han puesto en bandeja que si tú trabajas dentro de esta curva vas a poder conseguir resultados. No hago estos podcasts para generar polémica o para que la gente se vuelva loca y empiece a trabajar y se lesione, sino para que las personas que no están haciendo nada hagan algo, ¿vale? Porque no hacer nada no va a solucionar nada. Recuerda que que el reposo es importante, el reposo es muy importante, pero reposar de no hacer nada no es reposo. Recuerda que el dolor, al igual que el placer, es algo cultural y que entrenado de diversa manera puedes aumentar tu umbral.
Espero que esto te haya parecido importante y que si tienes algún amigo o alguna amiga al que le pueda ayudar, me haces un favor enorme porque aprecio mucho vuestro feedback. De aquí simplemente dar las gracias una vez más y nos vemos en el próximo.